Bien, 5 grandes iniciaciones hay en la vida de un Cristo, cada una de las cuales señala una etapa en el desarrollo de la vida de amor. En la actualidad se imponen como en los tiempos antiguos. La quinta determina el triunfo final del hombre que ha trascendido la naturaleza humana, que ha logrado la divina, que se ha convertido en Salvador del mundo. Luego nos aclara el tema de la salvación, si hay Salvador o no hay Salvador o qué significa. Vamos a dar un bosquejo de la historia de esta vida, repetida una y otra vez en las existencias que se entregan a la espiritualidad. Y veremos cómo el iniciado va pasando por la vida de Cristo. Dos propósitos. A ver, hoy me sale esto aquí, ya no sé si es que... Estos son cosas muy raras que son del Zoom. Pero da igual, si lo pongo arriba que si lo pongo abajo, esto sale igual. Y vosotros seguramente que lo veis. Dos propósitos, entre otros, cumplieron los evangelistas en su lenguaje simbólico. Primero, transmitir conocimientos acerca de las leyes de la existencia, los principios básicos de la emanación de universos y todo lo que contienen, su vitalización y evolución hasta la etapa más elevada posible. Y segundo, indicar el camino de la iluminación, dirigiendo el pensamiento hacia la comprensión y la experiencia. Comprensión es un grado y la experiencia interior, que es más que eso, comprensión y la experiencia de que Dios en el universo y Dios en el hombre son un solo y único Dios. Para comenzar mi interpretación, dice Geoffrey Hodgson, de la Natividad, he escogido el capítulo 1 de Mateo a partir del versículo 18. Prescindo de los anteriores porque consisten enteramente en datos sobre la genealogía de Jesús, y como sea que el versículo 18 afirma que el niño fue concebido inmaculadamente del Espíritu Santo, según los evangelios tal cual están presentados, sobre todo el de Mateo, carece de significación la genealogía de José. Y ahora nos dicen por boca de Mateo, el nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José y antes de empezar a estar juntos, ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Descrito así, este acontecimiento es una imposibilidad física excepto por milagro, pero interpretado alegóricamente se le encuentra repleto de verdad espiritual. Mateo, que es el único evangelista que afirma que el nacimiento fue inmaculado, difícilmente comenzaría su relato de la vida de Jesús pidiéndole a sus lectores que acepten una afirmación tan increíble sin una honda investigación. Creo que, por el contrario, su intención fue la de estimular la investigación mental e intuitiva, estimularla, y que por eso incluye datos aparentemente increíbles. Este versículo y también el segundo del Génesis ofrecen una descripción simbólica del comienzo de la cosmogénesis.
En el libro del Génesis figura el agente masculino como el Espíritu Santo y el principio femenino como las aguas, pero el significado es el mismo. En términos de filosofía oculta, el proceso cosmogénico puede describirse como sigue. El espíritu materia, no polarizado todavía y por lo tanto inactivo, preexistía en un estado indiferenciado en lo absoluto. El espíritu materia, en aquel espacio universal, todo era espíritu y todo era materia, pero como no había nada que fuese diferente de otra cosa, ni siquiera un pequeño grumo de nada, parecía vacío, porque los seres humanos estamos habituados a conocer por las diferencias. Si hubiésemos podido echar un vistazo a aquel espacio antes del amanecer del universo, lo habríamos podido observar, y lo digo entrecomillado porque es imposible, pero lo habríamos podido observar aparentemente vacío, y sin embargo era el plenum. Para emanar de lo infinito un universo finito, espíritu y materia deben polarizarse. Sí que lo que era absoluto, era la unidad del ser, deben polarizarse en positivo como espíritu o conciencia y en negativo como sustancia o materia. Recordemos siempre que aquí positivo y negativo no tienen nada que ver con bueno o malo. Son como los dos polos que son necesarios para que una lámpara pueda transformar la electricidad en luz. Y tienen que estar ambos, si no, no hay luz. Pues así sucede con esta polaridad que se manifiesta. Así que deben polarizarse como opuestos, aparentemente opuestos, bajo la ley rítmica e interactuar creadoramente. Y el fruto de esta unión es el universo que se manifiesta. Mateo describe esto como una mujer que concibe por obra del Espíritu Santo, porque es muy difícil poner algo que es tan absolutamente abstracto, de planos tan superiores, en palabras que han de pasar por la mente concreta, y cómo describir aquello, si es que alguien ha percibido algo cercano a aquello. Pues tiene que ser en forma de símbolos, en forma de alegorías, en forma de analogías y así sucesivamente. Así que lo describe de esta manera, como una mujer que concibe por obra del Espíritu Santo. En otras palabras, la inteligencia divina, simbolizada por una de las tres personas, el Espíritu Santo, que preside el surgimiento de un universo desde lo absoluto, proyecta un aspecto de su poder en la región circunscrita del espacio, en ese espacio. Y está simbolizado por el mar o mare, también por María. El Espíritu de Dios aletea sobre la superficie de las aguas, dice en el Génesis. La semilla o huevo de un universo, su idea arquetípica, entra en la existencia como un germen, un modelo dinámico. Si cuando una deidad de una galaxia, y esto es una galaxia, circunscribe su área en el espacio, determina aquí voy a manifestarme. La semilla o huevo de un universo, y ahí pone su idea arquetípica. Mi universo va a ser así, así, así. Y tiene que echar mano de las leyes. Esta idea es la que tiene el arquitecto, la tiene que plasmar, y luego vienen las jerarquías, que son los constructores, y son infinidad de jerarquías de constructores.
desde los más elevados a los más bajos, desde los planos más elevados hasta los más densos, y todos van cumpliendo su función, la tarea que está destinada para ellos. Ahí no hay cuestionamientos, tampoco se cansan. A lo mejor si se cansasen, se cuestionarían el por qué lo están haciendo, pero como esas no son cualidades de estas jerarquías, no hay problema. Todos cumplen con su cometido. Este versículo 18 puede leerse, pues, como una descripción de la primera etapa de la cosmogénesis, porque es igual que es en el completo del espacio universal cuando se pone en marcha el Maha, el más grande cosmos, universo, lo es también luego a nivel más pequeño con las galaxias, las nebulosas, los sistemas solares y el largo, etcétera. Como es de arriba, es luego abajo, descendiendo de grados. Así que es como una descripción de la primera etapa de la cosmogénesis, masculina y femenina, porque ya hemos visto que ha de polarizarse. Y quedan personificadas por el Espíritu Santo, y aquí voy siguiendo en lo que pueda con el cursor, y la Virgen María o Madre Materia, respectivamente. La actividad formativa está indicada en términos de la procreación humana. La alegoría la describe como algo que sucede aquí, que en realidad pues, vuelve a repetir lo que es arriba, es abajo, en los términos en que en los planos más densos puede repetirse esa situación. Se presenta lo puramente abstracto en una forma más bien concreta para poner más al alcance del entendimiento humano una verdad espiritual. Y para evitar una interpretación materialista, se tiene el cuidado de explicar una intervención divina y mostrar así una concepción inmaculada. Dentro de la naturaleza espiritual del hombre, dos potestades ejecutan un proceso similar de creación espiritual. Estas potestades son la esencia espiritual purísima, como rayo divino que emerge y desciende, y la individualidad inmortal en su vestidura de luz o cuerpo espiritual, llamado también cuerpo causal. Es la esencia espiritual purísima como rayo divino, porque si no desciende de aquí, se reviste de los vehículos correspondientes y se sitúa aquí, generando un cuerpo causal que será llamado vestidura de luz o cuerpo de gloria cuando lo desarrollemos a esos niveles de espiritualidad. Y con ello se conforma lo que es la individualidad humana. La facultad de la intuición, que ¿veis las imágenes bien de lo que es el diagrama? Sí. Os pregunto, sí, vale. Sí. La facultad de la intuición espiritual, que es una de las facultades búdicas o crísticas, permanece aletargada. Yo no diría que esté aletargada, pero el libro lo pone así. Es más bien, y aquí sí lo dice, o como una semilla dentro de esta vestidura del alma durante todo el tiempo en que está evolucionando el cuerpo físico con las emociones y la mente analítica, todas las existencias. Se va repitiendo encarnaciones y se va aportando material experiencial a este cuerpo causal o vestidura de luz. Esta mente llega finalmente a un grado en que puede comenzar a captar ideas abstractas, el total de la mente, porque no hay dos mentes, hay una sola mente. Lo que denominamos mente concreta
es durante la encarnación, porque la mente tiene que enviar un foco, tiene que enfocarse en parte hacia el mundo de la personalidad para que podamos relacionarnos con el entorno mental, emocional y físico en el que nos vamos a mover durante la encarnación. Pero es parte de sí misma, no es que haya dos mentes. Y hago incidencia en esto porque al denominarlo mente abstracta y mente concreta se ha dado en repetir como si fuesen dos mentes. No, siempre es una sola mente. Y podemos comprenderlo muy fácilmente si me seguís con el cursor y a la muerte del cuerpo físico esta parte desaparece, nuestros queridos familiares o lo queman o lo entierran, el cuerpo físico, y retiramos la conciencia aquí por un tiempito que puede ser más breve o no tan breve, dependiendo de la densidad del cuerpo astral o cámico que hayamos formado durante esta encarnación. Y la parte de la mente concreta que se haya quedado tan apegada al materialismo o que haya actuado de forma de vibraciones bajas, pues ha generado formas mentales que están moviéndose por aquí y que estas por vibración no pueden ascender más arriba. Pero cuando todo esto se disuelve por agotamiento, se produce lo que en términos ocultistas se dice la segunda muerte, y nos desvestimos de este traje astral o cámico, nos desvestimos, nos soltamos de él y se queda aquí con todo lo que vibra en relación con el plano astral. Y la parte de la mente que tiene la capacidad de vibrar elevadamente, que ha sido la que ha generado los pensamientos de amor, de consideración, de entrega, de generosidad, de compasión, recibida la compasión desde arriba, pero la ha alimentado, la ha fomentado, etcétera, etcétera. Como todo esto vibra alto, lo recoge, sí, y es desde aquí, desde esta línea de puntos y guiones para abajo, no queda nada durante todo el tiempo que entonces el individuo desencarnado permanece en la situación aquella que llaman de Devachan. De aquí para abajo no queda nada. Así que la mente es una, no desaparece la mente, solo que en la encarnación se refleja aquí y después de la encarnación ya no se refleja aquí. Ya no tiene que hacer un trabajo para aquí afuera. Así que esta mente llega finalmente a un grado en que puede comenzar a captar ideas abstractas, conforme somos capaces de desarrollar esos pensamientos que aún siendo concretos serán en sus gradaciones más elevadas aquí, entonces empieza a abrir el paso, el camino de conexión, lo abre, porque ahora normalmente lo está, pero no es muy amplio, no es una autopista de varios carriles de ida y de venida, ¿no? Es un caminito estrecho. Finalmente, cuando esto se abre, tiene que ser una avenida de relación con lo superior muy amplia, que finalmente pues todo sea una relación continuada, lo superior con lo personal en una relación continuada. Estamos en el proceso de desarrollo de esto. Esta capacidad, que es femenina en relación con el poder positivo de la voluntad espiritual, se ha mantenido virginal, adormecida. Esta facultad de la intuición pues estaba ahí. Y el proceso creador entonces empieza a desarrollarse dentro del alma del hombre, del alma superior, del alma humana. Esta es el alma personal, es bastante animálica, si me permitís la expresión, que no es nada desencaminada. El germen de la intuición espiritual se fructifica ahora por obra del espíritu más íntimo sobre la mente abstracta. Así que esa intuición se fructifica sobre la mente abstracta.
es concebido y más adelante dado a luz. Así que empiezan a llegar los reflejos hasta aquí. Y el fruto de esta interacción, o sea, el recién nacido poder de la intuición espiritual, recibe el nombre de conciencia crística. A este acontecimiento, más bien que al nacimiento histórico de Jesús, es al que, al parecer, alude San Pablo en el versículo a los Gálatas, tantas veces citado. Así se cumple dentro del hombre el proceso creador divino, sí que esto se pone en marcha y una nueva facultad nace. Y cuando esta facultad se desarrolle y madure, cambiará radicalmente toda la actitud del hombre hacia la vida. Pues entonces verá a toda la creación. Vuelvo a silenciar porque se oyen por ahí voces. Pues entonces verá a toda la creación, a todos los seres y a todas las cosas, inclusive las cosas, no ya como separadas entre sí, sino como partes de un todo más grande. Conviene aclarar que los ojos físicos seguirán viendo las cosas en su función, en sus cualidades, pero que la visión interna es tan amplia, será tan amplia entonces, que verá todas las cosas integradas en ese universo único. Y ahora nos añade que considerando a José como una personificación de la mente humana formal, de la forma y concreta, es significativo el hecho de que él, José, no tiene parte directa en la paternidad de Jesús, pero sí la tiene indirecta. Los añadidos entre doble paréntesis son pequeñas aportaciones, aclaraciones que hago, porque conviene a veces tener como muy presente. Él no tiene parte directa, pero sí tiene parte indirecta, porque de no estar esta parte de la mente que se enfoca hacia afuera, pero se enfoca de una manera purificada, de no estar así, no podría hacer de puente y aquí realmente habría un obstáculo, una mente concreta que es muy materialista o no tan materialista, pero no está muy purificada, todavía hay muchos deseos y hay muchas cuestiones, no puede abrir el puente y entonces ese puente, esa avenida, no se abre y entonces no puede servir. Así que es interesante que tengamos esto en consideración. La necesidad de purificar el pensar, el sentir, los actos y las palabras, por más veces que lo repitamos, es una cuestión importante y de ahí que se repita y que se haga incidencia sobre esta necesidad. La mente de José, como símbolo en nuestra historia, está suficientemente desarrollada para responder a los destellos de iluminación. Esta es una de las pinturas de José cuando recibe el aviso del ángel. Está preparada, desarrollada para responder a los destellos de iluminación aparentemente ilógicos para una mente concreta. Dice, ¿pero esto qué es? En lugar de negarlos. Y está preparada y cuando recibe un destello, que es una vislumbre, algo que le viene de más arriba, dice, cuidado, esto no es cualquier cosa. Esto no es un sueño de la mente subconsciente. Esto me está indicando algo. Vamos a ver. Y por eso dice que, por tanto, es correcto describirlo en este sentido como un hombre justo. Cuando la mente está purificada, el ser humano tiene las características de un ser humano justo.
José no puede, sin embargo, participar directamente en la concepción o nacimiento espiritual porque la mente puramente lógica no puede ser activamente intuitiva por su misma naturaleza. Lo que le llega de arriba, pero no es su naturaleza eso. Es decir, no tiene luz propia. La luz le viene de más arriba. Por tanto, José es apenas el padre putativo de, aquí dice de Jesús. En realidad es el padre putativo del Cristo. De Jesús no, Jesús es su padre y su madre aquí abajo, el papá y la mamá, como todo ser humano. El aspecto Jesús y el aspecto crístico, cuando se desarrolla en Jesús o cuando se desarrolla en cada uno de nosotros, entonces viene de más arriba, es aquí donde se puede producir. Por lo tanto, José es apenas el padre putativo de Jesús. Lo que se está describiendo es un desenvolvimiento espiritual interno. Y esto lo estamos ya viendo con mayor claridad cada vez, ¿verdad? Sigue diciéndonos Mateo, su esposo José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Sí, esto se refiere a la historia, como tal historia, en aquellos tiempos y en recientes tiempos, no tan lejanos, y en muchos países todavía, bueno, pues si una mujer va a dar a luz a un hijo y no tiene a un marido al lado o no lo ha conocido y tal, pues está mal vista y está repudiada y etcétera, etcétera. Así que esto se explica como si solamente estuviese hablando de la historia de ese José, de esa María y de lo que había de nacer como Jesús. Pero estamos observando también la otra historia interior. Esta actitud de José podría considerarse no tanto como estrictamente justa, sino mejor como amable, tolerante, compasiva, desde el punto de vista de la relación social de aquella época. La expresión de estas cualidades, a pesar de los sentimientos personales, indica una persona madura. Y maduro es en verdad el carácter de uno de quien la intuición espiritual está a punto de mostrarse y desenvolverse, que está llegando a poder iluminar la mente al completo, no solo la parte abstracta, sino también la concreta. Y Mateo sigue diciendo, así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu esposa, porque lo concebido en ella viene del Espíritu Santo. Y aquí ya no está relatando el nacimiento del niño, aquí ya hay que interpretar que está relatando el aviso del futuro nacimiento del estado crístico en un ser humano. Lo que se concibe viene del Espíritu Santo. En una interpretación cósmica se puede considerar a José como una personificación de la mente universal, la inteligencia directora de toda la naturaleza en todo el universo y en todo el cosmos. Y el ángel del Señor, aquí, como la influencia del Supremo Espíritu ya activo, la radiación de la luz hacia abajo, la radiación de luz del Logos que aporta el conocimiento de la idea arquetípica y la hace aparecer y la hace funcionar. Y si aquí no estuviésemos hablando ahora del desarrollo de un ser humano, podríamos estar hablando del desarrollo de las galaxias, de los sistemas solares, hasta que aparecen aquí abajo. Y pueden ser vistas por medio de un telescopio. Pero antes de que aparezcan aquí, en el plano físico y puedan ser vistas, se están formando también aquí arriba. Y estos son eones.
En términos de la evolución puramente humana, vuelve a situarnos, Geoffrey Hodgson dice, todas estas profecías de nacimientos y misiones de grandes seres y todas las anunciaciones se refieren a un proceso profundamente interior. Los ángeles significan la función generativa de la voluntad espiritual, desde aquí, del hombre despierto. Los padres que escuchan y responden a esa voluntad representan la mente activa, que ya está purificada, pero disciplinada, la conciencia cerebral, que también ha de estar purificado el cuerpo astral y purificado el cuerpo físico, la sangre ha de estar limpia, el cerebro ha de poder ser capaz de ser receptivo hacia lo interior, porque el cerebro ha de ser emisor y receptor, hacia arriba y hacia abajo, hacia afuera, hacia arriba, hacia adentro, hacia abajo, hacia afuera. Y de ahí que se requiera que haya un cerebro en buenas condiciones. Y la madre, aquí en el circulito, la madre puesta en el terreno del cuerpo causal, o yo superior, o alma ego, es el eslabón que conecta a los dos. Conecta lo superior con lo personal e inferior. Y de ahí que se convierte en la vestidura de gloria. Este cuerpo causal se convierte en la vestidura de gloria. Encontré este cuadro que nada más es para que le echemos un vistazo, porque hay unas pinturas que son una maravilla, la verdad, son una maravilla. Hay unos pintores, bueno. De este modo, estos versículos describen que el ángel, un rayo de la mónada, son jerarquías. Un rayo de la mónada o esencia espiritual, el Señor con mayúscula, penetra en la mente de un hombre superiormente desarrollado y penetra hasta aquí, simbolizado por José. Ponía en el libro desarrollado José, pero simbolizado por José, porque es cualquiera de los seres humanos que llega a este estadio. Así llegan hasta el hombre externo la comprensión de la importancia de la existencia humana y el conocimiento de la fase evolutiva en que el yo interno está entrando. Y entonces esta conciencia desciende hasta la conciencia cerebral, en el plano físico, y se da cuenta, lo puede reservar incluso estando en estado de vigilia. Si ha tenido un vislumbre, mientras su cuerpo físico dormía, lo trae de vuelta a la conciencia de vigilia y esto permanece como vislumbre en el estado de conciencia vigílica. Bajo semejante elevación espiritual tan superior, y como fruto de su madurez y estatura evolutiva, el hombre espiritualmente desarrollado se hace consciente del Cristo que lleva en su interior, del Cristo que todo ser humano lleva en su interior. En el curso de su evolución, la mente humana recibe muchos destellos y anuncios de este acontecimiento. Más a menudo, cuanto más se va avanzando en este proceso. Y van iluminando estos destellos, estos anuncios, van iluminando a esta mente desde aquí, iluminan a esta mente, la que forma parte de la personalidad, hasta que el espíritu divino en el hombre se hace tan potente y la evolución de su mente abstracta aquí y su intuición ha avanzado tanto que él, el ser humano, reconoce su propio poder. Pero no es el poder de la personalidad, recordemos esto.
no tiene nada que ver con el poder de la personalidad, que no tiene ninguno en realidad, porque son los trajes de quita y pon, como estos, sino que es el poder divino, el poder de la voluntad divino que mora en todos nosotros. Dudas, argumentos y discusiones acerca de la veracidad de los evangelios, fechas, autores, contradicciones, paternidad de José y María, todas estas cosas se desvanecen como la neblina ante los rayos de la aurora cuando se capta la verdadera naturaleza del mensaje. Sigue diciendo Mateo: ella dará a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jamás puede ser violada la ley de causa y efecto, llamada karma, según la cual toda acción humana trae su correspondiente reacción, que solo puede ser modificada por otras acciones del mismo actor. Por tanto, tenemos que buscar una posible revelación de sabiduría esotérica bajo el significado superficial de este texto, de la salvación del Salvador. Ningún poder cósmico, ni siquiera la deidad, puede torcer la operación de la ley kármica. Por tanto, el hecho de aplicar a Jesús los términos de Salvador y salvación no implica ni el más leve grado de abrogación de la ley de justicia sobre la cual el mismo Jesús insistió firmemente y cuya existencia también afirmó San Pablo. 3 nombres se dan al niño que ha de nacer: Hijo del Altísimo, Hijo de Dios y también Jesús, el hombre. La historia de la vida de Jesús muestra en verdad que Él fue un Cristo, un ungido, y que por lo tanto está bien llamarle Jesucristo, o mejor dicho todavía, Jesús, el Cristo. Y en Mateo sigue diciendo, dice Jesús: sí, os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que pase una i o un ápice de la ley sin que todo se haya cumplido. Y en los Gálatas dice San Pablo: no os engañéis, de Dios nadie se burla, pues lo que uno siembre, eso cosechará. Se ve, pues, que es completamente errónea la idea de que el hombre puede, por algunos medios, evadir, anular o evitar la operación de esta ley cuando su conducta ha producido efectos adversos. Nada ni nadie podrá salvarlo. Pero tengamos en cuenta que no es solamente lo negativo, que lo positivo también está ahí. Y todo viene, lo uno y lo otro. Si una persona que está buscando la verdad con mayúscula permite que en su mente albergue la idea de la posibilidad de evadirse de la ley kármica, jamás triunfará totalmente en su búsqueda de la verdad. Y no sé si os da tiempo de ver algunos de los cuadros. Este también es preciosísimo, ¿eh? Virgen del Clavel, de Leonardo da Vinci. Son una maravilla. Hay cuadros maravillosos. ¿Qué pasa? Que no se pueden poner todos porque no nos cabrían. Pues siempre habrá en su mente, si cree que es desde fuera una deidad, un alguien, una autoridad de la clase que sea que le va a salvar de algo, siempre habrá en su mente una zona ciega. No abrirá ese, perdón, no se abrirá ese puente, esa avenida. Habrá en su mente una zona ciega o por lo menos un esguince que impedirá la clara percepción de la verdad. Y claro, estará polarizado, estará moviéndose entre ambos polos de opuestos, en lo positivo, en lo negativo, en lo positivo,
en lo negativo, ahora sí, ahora no, ahora quiero, ahora no quiero, este es bueno, el otro es malo, y a mí por qué, no hay derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras estemos así, aquí no se abre mucho el paso. Así que hay que hacer una transformación importante. Este versículo 21 es de grandísima importancia, no solo en el estudio de la vida de Jesús, sino también en el de la doctrina teológica cristiana en general. La profecía hecha a José por el ángel del Señor de que Jesús salvaría a su pueblo de sus pecados ha sido mal interpretada del modo más desafortunado. Y por culpa o causa de esto, se ha desarrollado una visión burdamente materializada de la redención indirecta como esencial para la salvación. Este error ha emborronado y oscurecido el pensamiento cristiano, haciendo creer que la ley de justicia perfecta no se aplica a la conducta de los cristianos confesos y creyentes. No podría hacerse y haberse hecho un daño mayor a un hombre, a todo ser humano, en mi sentir, dice Geoffrey Hodgson, que el de impedirle que coseche según lo que haya sembrado, o que sea juzgado por la ley superior, por la ley divina, según sus méritos. Con ese impedimento quedarían perdidos para él los frutos de dos importantes procesos. El de la educación por la experiencia, el desarrollo de las cualidades potencialmente presentes en todos nosotros que se desarrollan por la experiencia de vida en vida, y el del desarrollo de un elevado sentido moral. Porque ¿cómo podríamos llegar a conocer lo que es el dolor, lo que es el daño, si el daño que inferimos a otros debido a la ley de causa y efecto no revirtiera tarde o temprano en nosotros mismos y empezásemos a preguntarnos, ¿y esto por qué? Esto no puede ser hecho, esto es dañino, esto duele. Y si a mí me duele, duele a otros. Yo no puedo causar este dolor a otros seres. Recordad que conocemos por la propia experiencia. La historia de los pueblos de Occidente, desde que se estableció en ellos el cristianismo como religión, indica que estos dos desastres, los llama así Geoffrey Hodgson, desastres, han caído sobre las naciones cristianas a pesar de sus espléndidos rasgos en otros sentidos, porque ha habido muy buenos cristianos, ha habido santos seres que han dado todo y vida incluida por salvarla de otros seres dentro del ámbito de la Iglesia católica y cristiana. Entonces ha habido persecuciones religiosas terribles, como todos sabemos, como las de la mal llamada, yo digo de la Santa Inquisición, de la mal llamada Inquisición porque de santa no tenía nada. Muestran los efectos desmoralizadores de esta doctrina de la redención indirecta. No se niega que la tierra ha sido visitada por salvadores que han cumplido un ministerio de salvación, como Jesús, el Buda, Krishna, Lao Tse, Shankaracharya y un largo etcétera. Ellos han enaltecido los rasgos espirituales y morales de algunos hombres y de este modo los han salvado de degradarse. Y yo lo he subrayado porque ya no sé si las traducciones o si el que... Ellos no han enaltecido, ellos han ayudado enseñando por medio del ejemplo de vida y por medio de la palabra en sus enseñanzas, han ayudado a que los seres humanos desarrollen esos rasgos espirituales y morales.
Y de este modo, cuando un ser humano desarrolla estos rasgos, se salva de la degradación, se salva a sí mismo con la ayuda de, sí, por cierto, pero se salva a sí mismo. Y ellos, estos seres que han venido a enseñar, a mostrar, a ayudar a la evolución de la humanidad más infante, han ejercido influencias purificadoras y espiritualizadoras por ese motivo del ejemplo, tanto con el ejemplo de sus vidas y sus enseñanzas, como impartiendo internamente sus elevados poderes espirituales a quienes han estado preparados para recibirlos. Es lo que se recibe por medio de las iniciaciones. Cada iniciación implica el desarrollo de alguna gradación de esos poderes espirituales que no vienen de fuera, que están potencialmente en todos nosotros, solo que por medio del proceso iniciático se van activando en cada ser que alcanza esos estadios. No solo la muerte del Salvador, comprendida simbólicamente como la muerte de la personalidad, sino también su nacimiento, comprendido como el nacimiento del Cristo en nosotros, nos salvan de nuestros pecados de dos modos por lo menos. Primero, despertando los poderes espirituales de voluntad, sabiduría, amor, voluntad y sabiduría, pone aquí, que al descender a través de la mente, hemos visto en aquel diagrama el descenso, reducen la tendencia a la transgresión. Claro, uno está con su mente, aunque tenga que hacer todas sus tareas externas y el cuidado a la familia, laboral, social, y lo hace todo, pero el enfoque de su mente es distinto del que tenía. Su mente no divaga en tonterías y en materialismos, sino que hace lo que debe hacer. Y entonces a través de esa mente se reduce la tendencia a transgredir ¿qué? A transgredir las leyes universales. Y segundo, dándole al transgresor el beneficio máximo de comprender los efectos y reacciones producidos conforme a la ley kármica. La comprensión se amplía. La comprensión es una de las facultades búdicas también. No es el entender por el mero hecho de entender las palabras, no. La comprensión es mucho más amplia y es elevada. Es de comprender esos efectos y reacciones producidos por la ley kármica cuando nos llega algo y uno, por medio de esa comprensión, dice, bien, si esto llega a mí, señal que es mío. Porque la ley no se equivoca. Por lo tanto, crucemos toda esta situación kármica hasta que se agote por sí misma. Y así se desarrolla altísimamente la conciencia y cobra firmeza la decisión de no volver a incurrir jamás en los mismos errores. Vista de esta manera, la redención es un acontecimiento interno. La redención se realiza en uno mismo y por uno mismo. Es una reconciliación con uno mismo que no contradice la operación, no contradice ni altera la operación de la ley kármica. Pues lo que asegura la salvación, o sea, el desarrollo de la naturaleza crística en el hombre, es la presencia de Cristo en su interior, que está en el interior de todo ser humano. Y en este sentido, el término Cristo implica una suprema sabiduría y amor, y podemos añadir y compasión, que no es lástima, la compasión es unitiva, viene de arriba, que funciona dentro de lo más íntimo del hombre. Así se desarrolla altísimamente la conciencia y cobra firmeza la decisión de no volver a incurrir jamás en los mismos errores.
Vista de esta manera, la redención es un acontecimiento interno, una reconciliación que no contradice la operación de la ley kármica, pues lo que asegura la salvación, o sea, el desarrollo de la naturaleza crística en el hombre, es la presencia de Cristo en su interior. En este sentido, el término Cristo implica una suprema sabiduría y amor que funciona dentro de lo más íntimo del hombre y se derrama por todos sus vehículos. El estado crístico abarca desde el más allá hasta lo más íntimo, como la luna reflejándose en un lago sereno. Ciertos místicos cristianos han interpretado de este modo la enseñanza de la Natividad, como en el caso de Ángelo Silesio, que dijo: aunque Cristo nazca en Belén 1000 veces, si no nace dentro de ti, tu alma seguirá abandonada. En vano mirarás la cruz del Gólgota si no la alzas dentro de ti mismo. El símbolo de esto lo veremos mucho más adelante. Todo esto sucedió, sigue diciéndonos Mateo, para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Experiencias espirituales como estas son muy íntimas y privadas. Quien las tiene no habla de ellos. Y no es nada probable, por esa misma razón, que José lo divulgara a diestra y siniestra. El relato merece, pues, una interpretación más mística, en la cual María personifica las facultades de la intuición espiritual que comienza a nacer en la mente abstracta. Es un signo de que el Cristo morador, ese Cristo morador, empieza a nacer dentro del hombre como individualidad y se va a ir expresando por medio de la personalidad. Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del profeta. ¿Me repite alguna? Vale, ahora sí me la ha pasado. Emmanuel, que significa Dios con nosotros, se refiere a la intuición espiritual aquí, que es una de las facultades búdicas o crísticas, y a la sabiduría, que también proviene de aquí, recién desarrollada dentro de un hombre que está emergiendo y se está expresando, de las cuales brotan la compasión y comprensión crísticas. Y Emmanuel indica un estado de conciencia. Su sentido místico corresponde al de la palabra sánscrita Om, Aum, con todos sus profundos alcances que incluyen la afirmación de que el espíritu humano es una expresión del espíritu universal, este espíritu que se expresa por medio de cada uno de nosotros y lo hará totalmente cuando alcancemos estos estadios iniciáticos, es una expresión del espíritu universal, de aquel espíritu que dio nacimiento al universo manifestado. Mateo añade: despertó José del sueño e hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su esposa, y sin haberlo conocido dio ella a luz a un hijo a quien él puso por nombre Jesús. Siempre se ha designado a un neófito como un niño recién nacido. Pero no se trata del cuerpo, sino más bien del yo divino que nace a un nivel superior de conciencia. Este yo divino aporta tal poder que se manifiesta como una nueva individualidad, todo cambia. El ángel es el agente de este poder creador que se transmite simbólicamente como sonido, el verbo,
la vibración. Este es el mismo sonido o verbo con el cual un universo es evocado o despertado de su sueño larguísimo entre dos manvántaras durante el pralaya, que es el sueño larguísimo, que transcurría en el lecho de la sustancia eterna, en las aguas simbólicamente mencionadas como el abismo. Después de que ha ocurrido esta fructificación interna o anunciación, seguida de la concepción y nacimiento, ni los seres humanos ni substancia alguna pueden seguir siendo los mismos. Son renovados desde adentro. Han nacido de nuevo en el sentido místico. La obediencia de José para hacer lo que el ángel le manda muestra la madurez, el dominio propio, la flexibilidad y la percepción intuitiva de un hombre superiormente evolucionado. Así que la obediencia de Juan, de María, de Antonia, de Lucas, de Rosario, de todos, para hacer lo que desde dentro viene en forma intuitiva, muestra el dominio que ha alcanzado ese ser que recibe esos vislumbres, y muestra esa flexibilidad y percepción intuitiva capaz de responder a eso interior. En un hombre así la mente no sigue siendo la matadora de lo real, o sea, la matadora de la verdad eterna, que es una manera muy simbólica de decirlo en algunos tratados, ¿no? Pues ha trascendido en esa etapa los estados argumentativos y materialistas de la mente concreta, que cuando era y estaba agarrada al materialismo es la matadora de lo real. La mente de ese hombre se ha convertido en un agente dócil y hábil de su voluntad espiritual. Las instrucciones que José recibe en sueños las cumple al despertar, simbólicamente hablando. El yo superior se ha unificado con el yo inferior y un nuevo ser se manifiesta. Esta es la misma pintura, pero la he visto tan preciosa que la he querido poner un poco más grande para que veáis un poco más el detalle. Es una maravilla. A la primera gran iniciación, y esto es de cristianismo esotérico de Annie Besant, el Cristo nace en el discípulo. Esta es la primera de las 5 grandes. Por vez primera encuentra en sí mismo la explicación de lo que significa el saturarse del amor divino, pues experimenta el maravilloso cambio de sentirse uno con todo lo que alienta. Así nos sentiremos nosotros. ¡Hala! Nada, que ha dicho que salta. Vale. Esto es el segundo nacimiento, por el cual se regocijan las huestes celestiales, pues él, el ser, ha nacido en el reino de los cielos como un pequeñuelo, como un niño, nombres siempre atribuidos a los nuevamente iniciados. Esto significan las palabras de Jesús, de que un hombre tiene que volverse niño para poder entrar en el reino de los cielos. Pero fijaros que es el niño que ha nacido por medio de esta iniciación. No es volverse un niño como los niños cuando lo somos, los niños caprichosos de la casa, que ahora quiero y a los que les atribuimos una inocencia, pero que no son tan inocentes porque no vienen por primera vez, no son nuevos y atraen su paquete de influencias. Gran sentido tiene lo dicho por algunos de los primitivos escritores cristianos de que Jesús nació en una cueva o establo en la narración evangélica. La cueva de la iniciación es una frase antigua muy conocida y el iniciado nace siempre en ella.
la cueva del corazón, se ha dicho. Sobre esta cueva donde está el tierno niño brilla la estrella de la iniciación, la estrella que aparece al oriente, que más adelante nos explica, bueno, pues lo de la estrella, los magos, los regalos, toda la simbología que hay detrás de todo esto que es magnífica. La estrella que aparece al oriente siempre que nace un niño Cristo, siempre que nace un Cristo. Y en el Lucas que había en su evangelio que dice, y parió a su hijo primogénito y envolvióle en pañales y recostóle en un pesebre porque no hubo lugar para ellos en el mesón. Porque no muchos reconocen a un Cristo cuando nace un Cristo. El que nace como Cristo no dice yo soy Cristo. Se le puede reconocer por quienes estén muy preparados y cercanos a ese estado de la conciencia, porque verán que allí hay un ser humano diferente. Cada uno de estos niños está rodeado de peligros y amenazas, así que cuando llegue la cuestión no esperemos que eso sea un camino de rosas, solo los pétalos. Pues están ungidos del crisma del segundo nacimiento y los poderes tenebrosos del mundo invisible ponen todo su empeño en destruirlos. Y habremos de pasar por pruebas una tras otra. Todos, no hay privilegios, no hay diferencias, mas a despecho de todas sus asechanzas alcanza la virilidad, porque el Cristo, una vez nacido, no puede perecer. Una vez comenzado su desarrollo, tiene que llegar al término de su evolución y su preciosa vida, con mayúscula, se ensancha y crece. Y su sabiduría y talla espiritual van siempre en aumento, hasta que le llega la hora de recibir segunda iniciación. Y ahora aquí pararemos con esta llegada de los magos y los dones de la tríada superior, simbolizando los regalos que traen los magos. Podéis abrir los micros para hacer los comentarios o las preguntas que queráis, de uno en uno, eso sí, y vosotros diréis. Hola, Clarisa. Hola, Salomón. Oye, solamente como curiosidad se podría decir, ¿será que la palabra salvación fue una traducción equivocada o realmente fue traducida correctamente como salvación? Yo antes de que explicaras todo esto, pues yo me imaginaba algo así como lo que explicaste hoy. Sin embargo, como que si hubieran traducido como un medio por el cual tú puedes tener la santidad o como se quiera llamar, ¿no? Entonces, ¿cómo ves eso? Bueno, hemos de tener en cuenta que las traducciones de los originales no sabemos en qué momento se hicieron. Los originales ya no fueron escritos por los evangelistas mismos, sino que fueron escritos mucho tiempo después. La enseñanza había sido oral. Y ya fijaros que ahí ya uno puede ir poniendo, porque yo os explico una cosa. Esto es el cuento aquel de yo os explico una cosa al oído, tú la transmites al oído del otro, y cuando ha dado la vuelta hay un juego que hacíamos hace muchos años, que no lo he hecho, pero lo habíamos hecho cuando éramos muy, muy jovencillos, ¿no? Todos. Y cuando llegaba otra vez a tu oído no se parecía en nada a lo que tú habías dicho, ¿verdad? Bueno, algunos Sí. ya jugaban al despiste y lo arreglaban, porque la gracia tenía en que no se pareciese. Pero el problema es que los seres humanos añadimos de nuestra propia cosecha. Yo puedo leer esto. Geoffrey Hodgson dice esto y esto. Y yo desde mi mejor voluntad, y no dudéis de que yo tenga mi mejor voluntad, aquella de la que hoy
soy capaz, yo lo leo y añado algunas explicaciones que me surgen de mi interior, pero ¿en qué nivel, en qué gradación de ese interior? ¿Quién tiene la regla para decir, Clarisa habla desde aquí, habla desde aquí, habla desde acá o habla desde allá? Solo podemos tener una referencia para tener alguna idea de si lo que yo añado o las explicaciones que yo añado son de un sentido común, de una gradación aceptable. Yo no puedo ponerle el grado de ninguna manera, en absoluto. Si vuestro propio discernimiento dice esto que está explicando Clarisa, además de lo que dice el Geoffrey Hodgson, es unitivo y nos está dando ideas que nos ayudan a una mejor comprensión y cosas de este tipo. Por lo demás, el grado no lo podemos poner. Dios nos libre de ponerle el grado, ¿verdad?, a nada de todo esto. Solamente por nuestra propia comprensión, por nuestro propio discernimiento, y si tenemos algunas gradaciones de intuición, mejor que mejor para poder penetrar el significado. Así que cuando nos llega el tema de la salvación, tenemos que tener en cuenta que estos evangelios fueron muy arreglados, ya no solo por las traducciones, sino por los intereses eclesiásticos de las épocas después de los primeros cristianos. Los primeros cristianos que se dejaban matar por transmitir el mensaje de Jesús, pues eran bien intencionados, ¿verdad? Pero sin duda ha sido muy, muy arreglado. Y claro, los intereses eclesiásticos eran: hay un infierno y hay un cielo. Si hacéis lo que yo digo, vais al cielo. Si hacéis lo que dicen otros, pues la cosa no va bien. Si hacéis tal cual, iréis al infierno. Ahora han cambiado ciertas cuestiones, pero ha durado varias centurias, muchas centurias, todo este manejo. Y entonces decir, la salvación solo puedes venir por mediación de, y yo soy el representante de la jerarquía eclesiástica. El Papa era el intermediario entre Dios y el hombre por medio de sus ministros, el sacerdocio, etcétera, etcétera. Y así pues lo estuvieron manejando todo. Pero claro, la humanidad ha desarrollado mucho y ha llegado un momento que se ha visto clarísimamente que esto no se podía seguir comunicando de esta manera. Esto por un lado. Por otro lado, la teosofía, el ocultismo, Atmavidya, sabiduría divina, como le queráis llamar a la cuestión, cuando estudia en profundidad estos asuntos, los tiene que estudiar en relación con el desarrollo de la conciencia de los seres humanos y poner cada cosa en su orden. Así es que no nos puede salvar nada que esté fuera de nosotros. Nos pueden salvar de una inundación, de un peligro físico y tal. Lo que ocurre fuera puede ser intervenido por lo de fuera, pero algo que ha de ocurrir dentro solamente puede ser movido desde dentro de cada uno. Y esto es una interpretación inteligente, ¿verdad? Sí. Gracias, Clarisa. A ti, Salomón. ¿Alguien más había levantado por ahí una mano? Me ha parecido. Yo. María Jesús. Yo. Sí. Sí, ¿podrías, por favor, ampliar? Es que me ha encantado el concepto de compasión. Es una palabra que se ha devaluado tanto sin ánimo de ofender, yo creo que es por connotación cristiana, y tú la has definido muy bien. La compasión es algo que viene de arriba, porque esa palabra es compasión, vives, compasión, ayudas a tu semejante, pero siempre con esa pasión de vivir. Si lo podrías un poquito sí, pero es mucho, seguir en la idea, porque me ha parecido interesantísima. Es que es mucho, tiene, a ver, aunque la palabra tenga sus connotaciones, porque las palabras externas tienen connotaciones, ¿no? Con el lenguaje común, ordinario, y entonces lo asociamos con la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y tal, pero no es la pasión polar que tenemos los seres humanos, no tiene nada que ver
con las pasiones humanas. Absolutamente nada que ver con las pasiones humanas. Habéis visto en una de las diapositivas que he puesto aquella figura del péndulo que se mueve hacia un lado y hacia el otro. Mientras nos movemos pendularmente en lo positivo, lo negativo, el bien, el mal, me gusta, no me gusta, este es simpático, el otro es antipático y el largo, etcétera, nosotros calificamos lo que sucede externamente en función de esa separatividad que tenemos. Nos estamos moviendo y somos separativos, en mayor o menor grado. Y entonces cuando hay algo que ocurre, sentimos una cierta cosa. Y podemos llamarlo compasión si queremos, y a lo mejor hay algún reflejo de la compasión superior, pero generalmente es lástima, que es polar. Y en un lado ponemos la lástima y en el otro lado la indiferencia, porque esa lástima o esa mal llamada compasión no la sentimos por todos. Por unos sí, por los otros no, según me caen, según son de este grupo que a mí me vienen bien y no lo son del otro que no me vienen tan bien, porque polarizamos y separamos. Mientras estamos en estos estadios, cada uno se ha de ver a sí mismo dónde está, evidentemente. Yo no sé dónde estáis vosotros, que bastante tarea tengo conmigo. Pero la compasión no es polar. No tiene nada que esté en el otro lado, así como la lástima tiene en el otro lado la indiferencia. Mira, este me da lástima, pero yo del otro no quiero saber nada. Y entonces uno hace así y como que no ve. Porque cuando está en un polo, rechaza el otro. La compasión es divina. Viene de las jerarquías superiores. Es unitiva. Y el que desarrolla la compasión en sí mismo la vierte, a través de ese diagrama que hemos visto, la vierte hacia abajo. Cuando abramos el paso, la avenida de muchos carriles de subida y de bajada y eso fluya, entonces la compasión la vierte hacia abajo y la vierte hacia todos los seres de la creación. El género humano, el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral, las galaxias, los sistemas. La compasión es divina. Procede de las jerarquías más elevadas. Ahora pues le podemos poner el nombre. Es que me ha dado una compasión. Y he sentido, pues mirad, no, la compasión no hace sentirse mal. Cuando uno siente lástima, oye, me he sentido, es que he visto tanto sufrimiento que me he puesto, ¿verdad? Que estos gestos son indicadores de cuando uno a veces siente esas lástimas, esas cosas, que yo no digo ni que estén bien ni que estén mal, son lo que podemos sentir ahora en este momento en muchas gradaciones, ¿eh? Cuidado con esto, no despreciéis sentir esa lástima. En tanto que no seamos capaces de sentir la verdadera compasión, por lo menos sintamos algo que sea hacia los sufrientes, ¿eh? Y si es compasión ya en algunas gradaciones, pues tantísimo mejor, ¿eh? Pero la compasión en su sentido más real es hacia todos los seres, sin distinción. Hacia el asesino, hacia la víctima, hacia los políticos de este orden, a los del otro orden. Y no hay rechazo, no hay separatividad. La compasión es para todo el orbe. Nos queda un poquito más clarificado lo que es una cosa y la otra. Es interesante, Sí, gracias, el tema. Marita. Gracias por darnos la oportunidad. Manuel había levantado la mano. Teresa, ¿te esperas? Manuela. Vale. Hola. Bueno, yo soy nueva en el chat, más o menos, y en todo esto de la teosofía y todos estos planteamientos filosóficos y cosmológicos y hablar de la compasión y de todo esto. Yo me pregunto, que no lo sé, si no se tiene algún tipo de práctica, yo no sé si la teosofía, cada uno, si estáis aquí en el grupo de teosofía o sois cristianos o budistas, si hay algún sistema, porque yo creo que solamente por el hecho de querer ser compasivo o tener amor desde el ego y desde la comprensión intelectual no funciona, me parece, para mí. Entonces, yo solamente quiero preguntar, porque soy nueva en este canal y en la teosofía,
si tenéis prácticas o modos para trabajar, para transformarse, aparte de lo que queremos intelectualmente, porque, claro, el cristianismo, el amor, toda la vida se habla de todo esto, pero hablar es una cosa y luego cuando nos pueden las emociones o estamos confundidos, ¿cómo se transforma todo esto? ¿Cómo este canal A que ver, sale aquí? ¿cuál es la práctica? Cuando ocurre algo y nos puede una emoción, ¿qué hace uno? ¿Me abandona la ¿Reaccionas? emoción? Pues Bueno, no es entonces, tan claro, fácil. si me abandono la emoción hasta que se agota la cosa o me voy a otro lado para no ver aquello, no hago nada. Pero ¿cuál es la práctica que hay que hacer? Cuando se nos mueve algo, decimos desde la boca del estómago sube una angustia y se nos cierra la glotis, se cierra la glotis. Cuando la cosa es muy fuerte, os habréis dado cuenta que se cierra la glotis, se puede uno quedar. Cuando uno nota algo dentro de sí, lo que está ocurriendo afuera solamente está haciendo de resorte para que lo que está dentro se mueva y lo podamos reconocer. El problema no está afuera, aunque lo haya. El problema de lo que se nos mueve está dentro, que es nuestra manera de abordar esos asuntos. ¿Y qué es lo que hacemos? O lo que deberíamos hacer, según tu pregunta. ¿Cuál es la práctica? Pararse, porque uno nota, si esto me está haciendo sentir mal, es que no lo estoy abordando de la manera correcta. Por lo tanto, hay que detenerse, hay que respirar. Y a aquello que está sucediendo, que probablemente no sea una cosa en la que podamos nosotros hacer algo para resolverlo, probablemente digo, porque no tendríamos que poner muchos ejemplos para ver el qué, ¿no? A aquello que está sucediendo, mirarlo serenamente, enviar pensamientos, por lo menos de amor. ¿Sí? No son de compasión en el sentido ese elevado que yo decía, que sean de lo que sean, lo que podáis. Cada uno debe hacer según está y según puede. ¿Le llamamos compasión? Pues llamémosle compasión. Si a mí los nombres no me preocupan. Lo que tratamos es de dilucidar qué es qué. Luego le llamemos Pepito, le llamemos Juan, pues da lo mismo. Y si nos está produciendo ese estado de convulsión interior, respirar, mandar pensamientos de paz y de amor hacia esas personas. Generalmente no tenemos conflictos con las mesas y las sillas. Generalmente cuando hay algo que se mueve, hay personas implicadas de por medio o algunos animales porque vemos que los maltratan, si hay una respuesta ante el maltrato animal y esas cosas que ocurren. Está claro que si no se nos moviese nada, o ya estaríamos allí arriba del todo o estaríamos allí bajo del todo por indiferencia. Y entonces, si se nos mueve, quiere decir que no estamos muertos, menos mal. Y entonces podemos descubrir que hemos de hacer un trabajo transmutador. Porque cuando nosotros sentimos todo esto, estamos vibrando con todo esto, estamos vibrando sufrimiento, angustia, esa lástima, ese desespero, ay, ¿y ahora por qué? Y pobre criatura, y no sé qué, todas estas cosas no vibran alto, aunque nos parezca muy lícito y es tan lícito como queramos sentirlas, no vibran alto. El sufrimiento que nosotros sentimos es sufrimiento que emitimos y añadimos al sufrimiento del mundo. Y esto es un hecho por ley, universal. Las leyes universales, no porque lo diga Clarisa, porque lo diga un libro, porque son leyes universales. La de vibración es una ley. Y entonces cuando vibramos en sufrimiento, añadimos sufrimiento al sufrimiento del mundo. Pero luego decimos que queremos la paz del mundo, que queremos el bien del mundo, etcétera, etcétera. Entonces hemos de dejar de sufrir, porque la compasión
aquellos que son maestros de sabiduría y compasión y amor infinitos, que sienten compasión, no están sufriendo. La compasión no es sufrimiento, es algo de lo más elevado que yo no tengo palabras y no puedo describirlo, pero puedo decir que es de lo más elevado que hay. Y entonces, cuando nosotros estamos sufriendo, hemos de decir, a ver, si esto está ocurriendo y yo aquí no puedo hacer nada, dejemos que se cumpla la ley y que todos los seres estén en paz, que todos estén en armonía. Desde la paz se puede irradiar paz. Desde el amor que uno esté sintiendo se puede irradiar amor. Si yo estoy en guerra, solo irradio guerra. Si estoy en ansiedad, solo irradio ansiedad. Si estoy preocupada, solo irradio preocupación. Uno solamente puede dar lo que tiene y aquello en que está. Y esas son las prácticas. La meditación sirve para ayudarse a aprender a estar concentrado, a no estar disperso mentalmente, a estar ordenado, etcétera, etcétera. Primero se entrena uno en la concentración, luego puede meditar en los aspectos más superiores, que son estos asuntos que tratamos. La teosofía lo que pone en nuestras manos son las herramientas para realizar todo esto, pero la realización es interna, es de cada uno. No podemos ponernos a hacer prácticas aquí juntos, porque tú tendrás que hacer la tuya, Teresa tendrá que hacer su práctica interna, Malú y Chuy están ahí juntos y sin embargo tendrán que hacer su práctica individual cada uno de ellos. La práctica es individual y es interna. A lo largo de esta exposición ha salido que eso es interno. No hay varitas mágicas. No hay trabajo. En algunas ocasiones os comento que había venido de vez en cuando, muy de vez en cuando, alguien que ha entrado por primera vez a la rama, presencialmente a la rama de la Sociedad Teosófica aquí en Tarrasa. Y, bueno, que vengo por primera vez, que me han dicho que si vosotros, que yo vengo de tal, porque he pasado por cual, y te explican de dónde vienen y por dónde han pasado. Y dice, ¿vosotros dais iniciaciones? Yo digo, no, nosotros damos trabajo, mucho trabajo. No damos iniciaciones, damos mucho trabajo. ¿Verdad? Bueno, luego les explico el qué, ¿eh? A la persona no la dejo así solamente, porque si no, pobrecilla, se marcharía y me han metido un chasco. No. A ver, cada uno de nosotros tiene su propio trabajo interno de transformación. O lo hacemos o no lo hacemos. La teosofía nunca va detrás de nadie, la sociedad teosófica no va detrás de nadie. Expone y deja libre a todo el mundo de que haga lo que comprende que debe hacer. Pero os puedo asegurar, y eso sí lo puede asegurar Clarisa, que si se hace el trabajo de día en día, cada vez que uno hace un pequeño cambio, su vida mejora en algo. Y de día en día cada vez está mejor. Y aquello que era, aquella sufriente persona que era, que se angustiaba, que le subía, a mí me había subido, ¿eh? Yo sé, yo no nací así de tranquilita. Yo puedo recordar cuando me había subido la angustia y se me cerraba, y por eso lo puedo explicar, porque si no, no tendría ningún valor, ¿no? Decir, bueno, como ya naciste así, ¿qué nos vas a contar tú? No, yo he sido una persona sufriente, muy, muy sufriente hasta los 34 años y luego haciendo los cambios progresivamente, cada vez, ¿eh? Pero cada vez que se hace un cambio, uno nota que cada día está mejor, mejor, mejor. Es decir, que los beneficios de este trabajo interior teosófico de transformación no son a largo plazo, son en el día a día, conforme hacemos la tarea transformadora.
menos mal, porque si fuesen a largo plazo nos cansaríamos, diríamos, esto no vale nada, porque yo aquí haciendo tanto trabajo y no hay nada. No, fijaros si es que el universo es justo, tiene unas leyes que son divinas y todo funciona de acuerdo a esas leyes divinas. Y uno hace un pequeño cambio hoy y de inmediato tiene el resultado en su interior. Ese, si el cambio es pequeñito, el resultado es pequeñito, pero el resultado de hoy pequeñito y el de mañana más, y otro mañana, y otro pasado mañana, y otro el año que viene, y más, esos cambios se suman los unos a los otros. Es más, cuando uno modifica algún rasgo de su carácter muy definido, ¿por dónde hay que empezar? Pues mira, por lo que más te duele. ¿Cuál es la relación más difícil que tienes? Contigo misma, con la familia, con alguien del trabajo, con el jefe, con los políticos, empieza por donde más te duele. Eso hay que cambiarlo, por si te duele, has de cambiarlo tú, dentro de ti misma. No hay que cambiar a los políticos, hay que cambiar lo que nosotros pensamos acerca de los políticos. ¿Esto es así? Si estamos hablando de las leyes universales, del ocultismo, de Atma Vidya, de la teosofía y tal, porque no podemos estar aquí hablando de lo externo. Tenemos que estar hablando seriamente de lo que significa todo esto. Y entonces, cuando uno transforma esa manera de pensar, no solamente cambia en relación con eso concreto en lo que ha estado trabajando para modificar de su carácter, sino que ayuda a mejorar el resto y ayuda a facilitar los otros cambios que todavía tiene que hacer. Y cuando se quitan por transformación, por ese cambio que estamos haciendo, las capas más groseras de nuestros caracteres, las que sean, cada uno tendrá sus cosas y se ha de autodescubrir si no lo ha hecho ya. Cuando se quitan las capas más groseras aparecen sutilezas que antes no las veíamos porque las gruesas tapan a las sutiles, pero luego aparecen las cositas más sutiles y uno empieza a ver a niveles más sutiles cuando alguna cosita en el pensamiento hace y uno dice que ya te he visto, por ahí no. Y ya lo rectifica antes de que cuaje el pensamiento en esa dirección que no debe. ¿Sí? A veces los cambios ya empiezan a hacerse antes de que cuaje. Pero claro, eso ya pues con los años, con el trabajo. Cada uno de vosotros sabe dónde está. Y cada uno de vosotros sabe por dónde tiene que seguir con su propia tarea. Manuela, no sé si he respondido. Gracias. No, ya veo que cada uno tienes que tener como un método para realizar esta visión. La teosofía te da todas las herramientas, yo no lo llamo ni métodos, son herramientas de trabajo y uno tiene que estar con la oreja puesta y cuando uno reconoce en todas estas exposiciones algo que significa herramienta, lo que debe de decirse a sí mismo es, uy, eso, no queramos abarcarlo todo, que no cabe en la mano todo en el mismo día, pero aquello que más impacto nos haga y lo reconozcamos como algo que hemos de realizar en nosotros, agarrémoslo bien fuerte y pongámonos a la tarea. Chuis, que habías levantado la mano. Sí, abre tu micro, por favor. Tere, creo primero se levantó la mano y yo sigo después, por favor. Sí, verdad, Tere, perdona. Sí. A ver, los cuadros. Sí. Clarisa, gracias, de verdad, estoy alucinada. Y me has pisado todo lo que quería decir. Bueno, pues mira. Estoy muy de acuerdo contigo. Solamente sobre la compasión, estoy de acuerdo contigo. Yo la considero de esta manera. La compasión es cuando una persona hace algo por los demás sin esperar nada a cambio. No ni porque sea buena ni mala, es que hay que hacerlo. Esa para mí es la compasión. Bueno, esos son los cimientos de la avenida de la compasión. Exacto. Si no se ponen esos cimientos no puede, claro. no puede emerger.
la caridad yo la veo de esta manera. Creo que lo he dicho alguna vez, lo voy a repetir hoy. Es cuando vas por la calle, ves a un pobre y le echas una moneda y te vas tan tranquila. Tu conciencia se ha quedado tranquilísima. La caridad es ponerte al lado de ese señor, preguntarle qué necesita, por qué piden, qué le puedes ayudar. Esa es la caridad, que se puede llamar compasión, pero de otra manera. No, son rasgos diferentes, pero bueno, Claro. la caridad ha de Pues, ser caridad inmortal también, ¿eh? pero no puedes tener caridad con una persona que le echas una moneda y sigues para adelante. Bueno, pero es que no sabemos lo que hay dentro de cada quien, Teresa. que ya Esto lo no sé. lo podemos, no lo podemos analizar ni Ya juzgar, lo sé, Teresa. Clarisa, pero es doloroso verlo, de verdad. Yo por lo menos. Bueno, pues si te duele, tienes que trabajar en ti. No, yo eso no lo haría en la vida. Que Yo, si te duele ver que lo hace otro, si te duele ver que lo hace otro, tienes que trabajar en ti. Porque son personas, no son cosas ahí. Pero si te duele ver que lo hace otro, Sí. estás polarizando la víctima y el otro. Ya, sí lo sé, ¿Me Clarisa, explico? ¿Me explico? Clarisa, no lo digo por mí, sino porque existe, me da pena porque son ¿Y personas. qué es la pena, la lástima que he dicho? Polar. Sí, lo sé, sí. Ah, bueno, pues estamos ahí, ¿verdad, Teresa? De acuerdo contigo. Muy bien, Chuis. Gracias, Clarisa, pues como siempre, muy, muy detallado todo lo que platicas, lo que nos comentas. Tengo una duda, no sé si a lo mejor es algo, pues, que para todos es muy, muy, muy fácil, pero la diferencia, cuando tú comentas que cuando María está, esperando a su bebé, él es Jesucristo. Es Jesús. Cuando nace, es no, Jesús. cuando nace es Jesús. Y cuando está dentro de ella es Cristo. No. Ok, a ver, Es ahí que, esa es mi duda. A ver, hemos de separar el nacimiento físico del niño Jesús. El niño Jesús, llamado Jesús, si históricamente nació de un hombre y de una mujer, como tú, como yo y como todo hijo de vecino. Que se llamase María y se llamasen José, da lo mismo, se podían haber llamado Felipe y Juana. Pero nació de un hombre y de una mujer por los mismos medios que cualquiera de nosotros, el niño Jesús. Pero esta historia nos describe el nacimiento de el Cristo, y que hemos de separar esos dos aspectos. Y cuando es el nacimiento del Cristo, ese nacimiento sí que es inmaculado, porque el Cristo en nosotros nace del Espíritu por medio de la materia. Para que pueda nacer, ha de ser un ser humano que está encarnado, reencarnado, porque estos nacimientos, todas estas iniciaciones, todas, de la primera a la quinta, se han de vivir estando en encarnación, estando metidos en una personalidad, todos nosotros. Entonces, el nacimiento de ese estado crístico en ti, en todos nosotros, se ha de producir por medio del Espíritu Divino y la materia, el cuerpo, los cuerpos, la personalidad. Es virgen, porque la materia siempre es virgen. ¿Recordáis que en algún momento de estos días atrás lo hemos comentado? La forma puede estar corrompida, pero para cuando nazca el Cristo en nosotros, habremos tenido que hacer todo el proceso purificador del pensar, el sentir, los actos y las palabras. Si no, no puede nacer el Cristo. Y por lo tanto, como se habrá hecho todo el proceso purificador, el nacimiento será inmaculado por medio del Espíritu y de la Madre Materia, siempre virgen. Nacerá el Cristo en nosotros, pero necesita de los dos, del Espíritu y de la materia, si no, no puede nacer. Gracias, Clarisa.
¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Yo, María. Clarisa, María. Hola, María. ¿Cómo le va, Clarisa? Yo agradecerle toda la exposición y todas estas explicaciones tan bellas y tan claras que está dándole a todos los que estamos participando acá con usted. Muchas gracias. Y gracias a vosotros por estar y acompañarnos, si no, no se puede hacer. Gracias a vosotros, a todos. La verdad que es admirable. Sara. Clarisa, me ha gustado mucho la explicación de lo del Salvador, de la salvación. Yo entiendo, quizá, quiero saber si estoy confundida o no, lo del ministerio de salvación es lo que me ha gustado mucho. Cuando Geoffrey Hawthorne habla del ministerio de salvación, porque la salvación ya ahí se entiende como un servicio. El ministerio significa, la palabra ministerio, creo que es servicio. Entonces, entendiendo ese trabajo que todos hemos de hacer, como lo hizo él, de nuestra salvación personal, de esa purificación. ¿Es así o...? Es así, pero es mucho más amplio. Y en razón de, cada vez que un ser humano, por medio del desarrollo crístico en su interior, se salva a sí mismo, el conjunto de la humanidad asciende un poco. ¿Se entiende? Eso también ha dicho algo por ahí, ¿verdad? El conjunto de la humanidad asciende un poco siempre que un ser humano alcanza ese estado crístico, de que es mucho más. Y es en ese sentido, bueno, pues no es que podamos salvar a nadie, no podremos salvar a nadie, sino solo a nosotros mismos. Pero como no estamos separados, como no somos tú y yo y el otro y el de más allá, como somos una sola y única humanidad, cuando uno se salva a sí mismo, el conjunto de la humanidad se eleva un poquito. Es importantísimo. Gracias, Clarisa. A vosotros. María Eugenia. Sí, gracias. A mí me ha encantado la parte en que mencionaste que Manuel indica un estado de conciencia y está relacionado con la palabra aún, que es una expresión del espíritu. Lo relaciono con la ave del cisne. Me parece que esta es una parte muy importante dentro a la luz de la teosofía, a través de la proyección de la vida del Cristo, porque esto es una parte interna. ¿Es así? Por supuesto que sí, pero claro, cuando dice de ese sonido, el aum o el om, es una vibración que es el principio de la vibración para la manifestación del universo. Es la máxima, ¿no? Por decirlo de una manera, según se explica en Cosmogénesis. Por lo tanto, cuando se ha de expresar un ser humano a esos niveles de desarrollo de la conciencia en el que se desenvuelve un Cristo en su interior, se desenvuelve su propio estado crístico en su interior, lo que podrá transmitir es esa vibración de lo más elevado. Y por ahí lo relaciona Geoffrey Hodgson, por eso dice que es el equivalente del OM. Gracias. Pues muy bien. ¿Hay alguien más que quiera comentar alguna cosa? Sí, yo también está una parte donde brilla la estrella de la iniciación, que es la cueva del corazón. O sea, para mí todo esto está relacionado con el aspecto interno del ser. Sí. A ver, no es el corazón físico. Exacto. Sí. Por supuesto, ¿no? Porque el corazón físico pues se degradará con el cuerpo físico.
pero es la conexión de los vehículos superiores por medio del chakra coronario hasta llegar al corazón. El chakra del corazón tiene una importancia capital en todo este desarrollo, ¿eh? Y entonces se dice que eso se produce simbólicamente hablando, ¿eh? En la cueva, es una palabra simbólica. ¿Por qué? Porque es adentro. ¿Por qué es cueva? Porque una cueva es oscura. ¿Y por qué es oscuro en nosotros? Porque es desconocido, es privado, es íntimo, no es público, es interno. ¿Eh? Fijaros, en el poema aquel de La noche oscura de San Juan de la Cruz, que no es una noche oscura del alma, al contrario, ahí es que se va a encontrar con el amado, ¿eh? Las noches oscuras del alma son crisis, pero ahí en el poema San Juan de la Cruz, cuando se dice, se recita, es: en una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada, a escuras y segura, por la secreta escala disfrazada, a escuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche serena, en secreto, que nadie me veía ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba, más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba, quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. En mi pecho sereno, que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido, y yo le regalaba, y el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena, mientras yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi pecho iría, y todos mis sentidos suspendía. Quedéme y olvidéme. El rostro recliné sobre el amado. Cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Muchas gracias, precioso. Wow. Estando ya mi casa sosegada. Gracias, Clarisa. ¿Qué es la casa? La personalidad. A escuras y segura por la secreta escala disfrazada. Es decir, que nadie sabe, que uno se desliza hacia los planos superiores en silencio, sin que nadie se entere, etcétera, etcétera. Todo el poema para unirse a sí mismo. Bellísimo, Clarisa, gracias. A vosotros. Bueno, he podido decirlo seguidito, que ya es mucho, que me haya acordado de todos. Bueno, muy bien. Pues, queridos amigos, si no tenéis nada más que preguntar, lo cerramos aquí. Y el jueves que viene ya nos metemos de lleno en Belén, en el nacimiento, en los Reyes Magos, en los regalos. ¿Qué simboliza todo esto? Porque todo es simbólico y todo tiene que ver con nosotros, con todos nosotros. Así que muchas gracias. Gracias, Clarisa. Muchas gracias a todos.